Buenos días. Es para mí una gran satisfacción estar entre amigos, puesto que, ¿verdad?, somos ya de una etapa anterior por parte de algunos y sobre todo de los más jóvenes que han trabajado conmigo, como la profesora Dolores Romero y la profesora Rocío Santiago. Así que yo estoy muy satisfecho y ya para colmo de la satisfacción es poder presentar a uno de mis queridos y admirados amigos, el profesor Darío Villanueva. Darío fue director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018 y al tiempo presidió la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y Fundeu. Desde 2009 desempeñó la Secretaría de la RAE, vicepresidente y presidente del Instituto de España, presidente de honor de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, donde fue decano de Filología y rector durante 8 años, me parece, ¿verdad? Fue vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, y presidió la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Reviun, así como ha sido presidente o es presidente del patronato de la Universidad de Nebrija. Ha recibido doctorados honoris causa por 14 universidades de Europa, América y Asia. Una de ellas, tengo que citarla, fue la UNED, de la cual yo fui su padrino en el año 2000. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, eso es. Con Almudena Grandes. Con Almudena Grandes, sí, señor. Sus publicaciones son numerosísimas y pues teorías del realismo literario, El Quijote antes del cinema, que ese fue, ¿verdad?, tu discurso de ingreso en la RAE, ¿no? De los trabajos y los días, de filologías, o morderse la lengua, que tan importante, ¿verdad?, es ahora en esa corrección política y posverdad que nos invade, ¿no? Entre 1999 y 2005 coeditó los 10 tomos de la obra completa, narrativa, novelas cortas y cuentos de Emilia Pardo Bazán para la Biblioteca Castro, de la que es director académico. Es decir, que es una eminencia, un maestro y un gran amigo por otra parte. Nos va a hablar de Bohemias, Peripatetismo y Ciudad, Madrid y Dublín, Valle Inclán y James Joyce. Como dice Cervantes, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo, en este caso el mío. Pues tuya la palabra, querido amigo. Muchas gracias. Pepe ha tenido la elegancia de no mencionar el año de mi nacimiento, pero de todos modos al verme se habrán dado cuenta de que yo ya estoy empezando a entrar en esa edad en la que comenzamos a hacer caso a los consejos de los padres, ¿no? Y después de escuchar su presentación, pues me veo en la tesitura de aplicar un consejo paterno. Mi padre un día me dijo: Darío, tú nunca desmientas un elogio. En aplicación de ese consejo paterno, pues no voy a decir nada, aunque es lógico pensar que lo que ha dicho el profesor Romera Castillo pues nace de su amistosa generosidad y no de otra consideración más objetiva de lo que yo haya podido hacer. Así que muchísimas gracias, en todo caso, querido Pepe. Muchas gracias. La invitación para participar en este 6º Seminario Internacional del Grupo de Investigación coordinado por Rocío Santiago Nogales, que se ha ocupado del mito y de la realidad de la literatura bohemia moderna, me concede una nueva oportunidad que procuraré no desaprovechar para hacer una vez más mi reivindicación, que cultivo desde hace años, de que uno de los errores más apreciables que se ha cometido desde el punto de vista de la crítica en cuanto a Valle Inclán ha sido el de circunscribirlo en exceso al ámbito de lo hispánico, como partícipe
peninsular del modernismo hispanoamericano, o como hijo pródigo del 98, según lo denominó Pedro Salinas, cuando el creador de los esperpentos es una de las figuras más descollantes en toda Europa de ese apasionante proceso literario que representó la renovación formal de la novela y del teatro. Ramón del Valle-Inclán fue, entre los nuestros, el escritor al que alcanzó más directamente esa ola de fecundidad creativa que alumbró la renovación modernista de la literatura durante el primer tercio del siglo XX. Y ello lo he intentado justificar comparando precisamente, como hoy lo voy a hacer, Luces de Bohemia, el propio título ya justifica la inserción de mi participación en este simposio que hoy concluye, con el Ulises, de cuya primera edición estamos precisamente conmemorando el centenario. El Ulises se publicó en París en el año 1922. William Faulkner, el premio Nobel norteamericano, era perfectamente consciente de esas asombrosas poligénesis que explican la concomitancia entre obras coetáneas cuyos autores no mantuvieron relaciones entre ellos. Y esto lo expresó en el año 1932, contestando a una pregunta en una entrevista en donde una vez más le hablaban de la influencia que Joyce había tenido en él, en Faulkner. Y él, el norteamericano, respondió, dice, a veces pienso que existe una especie de polen de ideas flotando en el aire que fertiliza de manera similar a las mentes de diversos lugares, mentes que no tienen contacto entre sí. Valle estuvo entre el selecto grupo de intelectuales y artistas europeos y americanos que firmaron la protesta contra la prohibición del Ulises y la piratería de que fue objeto por parte de editores sin escrúpulos. Y así consta en la lista que se imprimió en la edición de homenaje. Pero no faltan otros enlaces en sus circunstancias vitales, pero más importantes son las coincidencias estéticas generales y particulares. En su artículo necrológico publicado en el diario El Sol, titulado Ramón del Valle-Inclán, Castillo de Quema, Juan Ramón Jiménez, en 1936, incluye un atisbo perfectamente válido a mis propósitos. Dice Juan Ramón, Ramón del Valle-Inclán es un celta auténtico. Como sus contemporáneos, los mejores escritores de Irlanda, George Moore, Synge, Yeats, Bernard Shaw es otro asunto, empieza influido por el simbolismo universal. En Inglaterra se ha comparado a Valle-Inclán con George Moore, pero no se le parece mucho y es muy superior a él. A quienes se parece de veras es a Synge y a Yeats en el verso y a Synge en la prosa. Esta semejanza, termina Juan Ramón, se ve en todo, alma y carne. Galicia e Irlanda siguen siendo gemelas. Ciertamente, Juan Ramón no menciona a Joyce entre los escritores irlandeses, pero percibe una raíz común extensible al autor del Ulises y, sobre todo, apunta un rasgo fundamental sobre el que he de volver, que el gallego Valle era, como también el Joyce de Finnegan's Wake, un escritor deslenguado. Dice Juan Ramón, el primer fablistán de España, empecinado en la tarea de crear una lengua total, cito, como la que se hubiese formado natural y artificialmente en Galicia, sede eterna, piedra de Santiago, si hubiese estado en Galicia la presidencia de las Españas, la presidencia de la República inmensa española, de cuya república él hubiese sido el rey o el pretendiente. 15 años y unos meses más joven que don Ramón, James Augustine Joyce muere casi exactamente un lustro después de él, el 11 de enero de 1941. Valle lo hizo el día 5 de enero del año 1936. Luego de haber dedicado también el irlandés toda su vida a la escritura de poesía
teatro y novela, con escaso éxito literario, luchando siempre contra una agobiante penuria económica, que es uno de los estigmas de la bohemia literaria de la época y de siempre. Ambos fueron individuos arrogantes, personajes polémicos, si bien en ello Valle alcanzó mayor resonancia por no haber abandonado España como Joyce abandonó Irlanda para residir la mayor parte de los años comprendidos entre 1904 y 1920 en Italia. Ambos escritores comparten, por cierto, esta pasión italiana, pues don Ramón, que no llega a Roma sino hasta 1933, está tocado de ella desde sus comienzos literarios, con su inclinación a D'Annunzio y la ambientación ligur de la Sonata de Primavera. Y ambos conservan asimismo una intensa vinculación con su tierra nativa, como demuestran los viajes de uno y otro a Irlanda y Galicia, respectivamente, y la propia temática de sus obras escritas en la distancia. Hay un dato más reforzador de este paralelismo extraordinario que no me resisto a mencionar. En una carta de 1909 dirigida a su hermano y fechada en Dublín, Joyce escribe: «Querido Stanley, no publicaron el artículo sobre Don Carlos». Este escrito joyceano, inédito y hoy por hoy inencontrable, versaba sobre don Carlos de Borbón y el pretendiente al trono español, muerto en Varese el 18 de julio anterior. Es evidente, pues, la atracción que el carlismo tuvo para el irlandés, aunque suponemos que no sería del mismo signo y por las mismas razones por las que don Ramón fue carlista. Pero reparemos en algunas concomitancias estéticas. Por ejemplo, Ibsen. Joyce publica un artículo sobre él en 1900 y se cartean. Su devoción ibseniana se hace más adelante patente en su obra de teatro Exiliados, publicada en 1918 y estrenada con nulo éxito 7 años después. Valle, por su parte, desde su primera obra dramática estrenada y publicada en 1899, reescrita luego como El yermo de las almas, se caracteriza por una hábil utilización de la técnica de las acotaciones escénicas difundida entre los dramaturgos simbolistas europeos finiseculares por el propio Ibsen. Hay que apuntar también la música. Joyce era un gran aficionado a ella y presumía de buen oído y de excelente voz, de los que carecía absolutamente Valle. Pero el arte melódico influye en sus literaturas desde los mismos títulos de obras coetáneas como las sonatas del gallego y Chamber Music del irlandés, que es el primer poemario que él escribió. Basta leer ese intenso breviario estético valleinclaniano que es La lámpara maravillosa para atisbar que Valle suscribiría aquella famosa frase de Pater de que todas las artes constantemente aspiran a la condición de la música, y James Joyce, a su vez, dedica el 11º episodio del Ulises a experimentar hasta donde fuese posible por el camino de una modulación narrativa émula de la musical. Algunos exégetas de la novela de Joyce han destacado en el dublinés una decidida voluntad por superar las categorías humanas de tiempo y espacio, remontando su visión del universo hasta un punto elevado equivalente a la posición de Dios. Pues bien, este anhelo que está explícito en La lámpara maravillosa es el resultado de lo que Valle-Inclán llama la visión astral, fuera de geometría y de cronología, como si el alma desencarnada ya mirase a la Tierra desde su estrella, que le permite dar una ojeada estructural no atomística a la batalla entre los aliados y los alemanes en su obra muy interesante, en mi opinión, titulada La medianoche, visión estelar de un momento de guerra. Íntimamente ligados a este núcleo de las estéticas joyceana y valleinclaniana están otros dos aspectos fundamentales. En primer lugar, un concepto circular, cíclico del tiempo,
presente en Finnegan's Wake y también en Ulises, por influjo de una teoría muy cara a Joyce, la de la repetición eterna de Giambattista Vico, para quien la historia de la humanidad era como una cadena de corsi e ricorsi, mientras que en el Valle del Ruedo Ibérico y también en Luces de Bohemia es resultado tanto del gnosticismo, la mística quietista de Miguel de Molinos y el pensamiento mágico desarrollados en la Lámpara Maravillosa, como de una profunda vivencia de la ciudad de Compostela, que Valle calificaba como inmovilizada en el éxtasis de los peregrinos, donde la cadena de los siglos tuvo siempre en sus ecos la misma resonancia. Allí las horas son una misma hora eternamente repetida bajo un cielo lluvioso. Y en segundo término, el segundo aspecto que estoy destacando, aquella mirada ideal fuera de posición geométrica y fuera de posición en el tiempo, compartida por uno y otro escritor, genera en sus respectivas obras la impasibilidad por la que se pronunciaba como ideal estético Valle. Valle, como Proust, como Pirandello, como Gide, como Brecht, al teorizar sobre la imagen estética que se ha de dar del mundo y la relación que debe de existir entre el creador y sus criaturas, se inclina por el distanciamiento. El escritor es como un demiurgo, es un creador absoluto, pero apartado, diferenciado y separado de aquellas criaturas que produce su imaginación. En una de las entrevistas fundamentales que dan razón de su estética, a finales del año 1928, don Ramón no hace sino parafrasear un párrafo del capítulo 2 de la Poética de Aristóteles, que trata de los objetos de la mimesis literaria, de la imitación, al afirmar, Valle, que hay tres modos de ver el mundo artística y estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en el aire. Esta última forma, continúa Valle, es muy española, manera de demiurgo que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esa manera, Cervantes también. Esa manera es ya definitiva en Goya, y esta consideración es la que me movió a dar un cambio en mi literatura y escribir Los Esperpentos. Es, añadamos nosotros, la forma ideada por Stephen Dedalus, el escritor protagonista alter ego del autor, en El retrato de un artista adolescente, la primera novela de Joyce, publicada en el año 16. Al final de ella leemos una frase que suscribiría sin duda don Ramón y lo mismo Eliot o Yeats, en donde Joyce dice que la imagen estética en su forma dramática es la vida purificada y proyectada desde la imaginación humana. El artista, como Dios en la creación, se mantiene fuera, detrás o delante de los personajes creados en su obra. El artista está invisible, está refinado, fuera del barro de la existencia, indiferente, y añade, painting his fingernails, es decir, limándose las uñas, o sea, como para indicar, en fin, esa distancia, esa falta de integración y de compromiso empático con aquellos personajes que crea. Finalmente, estos dos escritores ofrecen, en mi opinión, otra identidad llamativa. Del primer Joyce procede un elemento sustancial en su concepción artística futura que ya está plasmado rigurosamente en esa obra, El retrato del artista adolescente, en una versión anterior a la primera edición que se tituló Stephen Hero, Stephen el héroe. Se trata de lo que Joyce llamaba epifanías, entendiendo por ellas, la palabra procede de la teología cristiana, revelaciones, aunque tiene una etimología griega, evidentemente, manifestación, son revelaciones o manifestaciones de algo trascendente a partir de un hecho cotidiano, a simple vista banal. En el Ulises se dice que cualquier objeto
mirado con intensidad, puede ser la puerta de acceso al incorruptible eón de los dioses. Es decir, que lo más cotidiano y lo más elemental puede ser la puerta que nos conduzca a lo más trascendente, a lo más elevado, a lo más misterioso. Y la tarea del novelista, según Joyce, era simplemente describir, primero percibir y luego describir y expresar esas epifanías, ya manifestasen a un solo individuo, como en el artista adolescente, ya a toda la humanidad, como en el Ulises. Pero en La lámpara maravillosa, don Ramón destaca con énfasis, letras mayúsculas, esta frase: cuando se rompen las normas del tiempo, el instante más pequeño se rasga como un vientre preñado de eternidad. Esta es la definición clara de una epifanía joyceana. Para él, como para su colega irlandés, y vuelvo a citarlo, el poeta reduce el número de las alusiones sin trascendencia a una divina alusión cargada de significados, porque en cada día, en cada hora, en el más ligero momento, se perpetúa una alusión eterna. Como es bien conocido, Joyce, que había empezado a escribir el Ulises en 1914, fue dando por entregas la mayoría de sus capítulos entre 1918 y 1920 en dos revistas minoritarias, una de Nueva York y otra de Londres. El Ulises es solo libro en febrero del año 1922, por eso celebramos este año su centenario, mediante una edición muy reducida, parisina, de no más de 1000 copias numeradas. Y las dos ediciones siguientes suman en total 1500 ejemplares, de manera que la primera auténticamente comercial es la de enero de 1924. Por lo tanto, el Ulises pudo ser conocido en su integridad solo por un selecto grupo de lectores ingleses, franceses y norteamericanos en los años en que Valle Inclán, retirado en la quinta de la Merced, al lado de la Puebla del Caramiñal, se dedicaba con escaso éxito a la agricultura y con el genio que todos admiramos a la redacción precisamente de Luces de Bohemia, que apareció en una primera versión de 12 escenas en el semanario España entre julio y octubre de 1920 y la edición definitiva ya como libro en 1924. Sin embargo, por lo tanto, la concomitancia temporal es absoluta, es decir, que Joyce estaba empezando a dar a conocer en revistas el Ulises cuando Valle Inclán estaba también dando a conocer la primera versión de Luces de Bohemia en la revista España. Y luego la edición en libro de Joyce es del año 22, la primera más amplia es del año 24, que es cuando Valle publica en forma de libro también Luces de Bohemia. Hay una concomitancia temporal absoluta. Pero el planteamiento básico de la anécdota de una y otra obra es prácticamente idéntico. Y aquí es donde entra, y quiero insistir mucho en ello, la noción de Faulkner del polen de ideas. En modo alguno, esto significa que Valle copiara a Joyce o que Joyce copiara a Valle. Es una cuestión de ese polen de ideas, de esa poligénesis, esa simultaneidad creativa. ¿Cuál es la anécdota de una obra y de otra? El periplo peripatético de un antihéroe contemporáneo por las calles de su ciudad en el transcurso de una sola jornada, con un talante bohemio, es decir, fuera de la rutina y la norma de una vida laboral común, familiar, etc. A Leopold Bloom, un oscuro agente publicitario, casado con una exótica mujer de origen gibraltareño que se llama Marion Tweedy, matrimonio del que les vive una hija, Millie, le corresponde en Valle Inclán Max Estrella, un escritor bohemio y misérrimo, casado con una francesa que se llama Madame Colette
y de la que ha tenido una hija, Claudinita. Ambos cuentan, por lo demás, con un compañero de correrías nocturnas de Bohemia. El compañero de Leopold Bloom es el joven intelectual Stephen Dedalus, y como tal pareja de personajes representan respectiva y contrapuntísticamente el instinto y la elementalidad frente a la inteligencia y a la compleja sensibilidad. Y, en el caso de Valle, a Max Estrella, una figura sublime y ridícula a la vez como Don Quijote, le acompaña y lo traiciona un pícaro Sancho, que es Don Latino de Hispalis. O sea, vean la enorme similitud entre la anécdota y los protagonistas de ella en una obra y en otra obra. El escenario del deambular de estas dos parejas es Dublín y Madrid, recreadas con la minuciosidad de un escritor costumbrista en su topografía, en sus ambientes y en sus prácticas colectivas. En este sentido, James Joyce va, por supuesto, más lejos que Valle, pues cuenta para ello con la natural expansión de la prosa narrativa frente a la condensación sintética de la teatral, favorecida, sin embargo, por la escenografía. Efectivamente, el Ulises es una novela, mientras que Luces de Bohemia es un texto teatral. El escritor irlandés llegó a declarar que su propósito al escribir Ulises era hacer una pintura de Dublín tan completa que si un día la ciudad desapareciese del mapa, pudiese ser reconstruida a partir de mi libro. Impresiona leer cartas como la que Joyce escribió desde Trieste a su tía Josephine en febrero del año 1920. Le dice: necesito esa información sobre la iglesia de la Estrella del Sur. ¿Tiene hiedra por el lado de la costa? ¿Hay árboles en la terraza del Leahy al lado o cerca? Si es así, ¿cuáles? ¿Cuáles árboles? ¿Hay escaleras que conduzcan a la playa? 2 capítulos de mi libro permanecen inacabados hasta que disponga de estos datos, de modo que me sentiré muy agradecido si sacrificas unas horas de tu tiempo y me escribes una larga carta con los detalles. El Madrid absurdo, brillante y hambriento de Valle-Inclán es también, con la salvedad hecha, la diferencia entre teatro y novela, inconfundible. El Guardillón de Max está en Bastardillos, esquina a San Cosme, en el barrio de Palacio. La librería de Lance de Zaratrusta en el Petril de los Consejos. La taberna de Pica Lagartos en la calle de la Montera, y así sucesivamente. Por supuesto que detrás de esta concreción topográfica hay también un poderoso impulso de trascendencia. En el Madrid de Valle, como en el Dublín de Joyce, se corporeiza el pathos histórico y político de dos naciones católicas. Una Irlanda a la que Joyce, por boca de su personaje Dedalus, había definido como the old sow that is her farrow, es decir, la vieja cerda que se come su lechigada, y la España madrastra de sus hijos verdaderos en la famosa frase de Lope de Vega que resuena en tantas páginas de Luces de Bohemia. Por ejemplo, en España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. En España el mérito no se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. Y sobre todo en aquella rotunda afirmación de Max que se ha hecho proverbial: España es la deformación grotesca de la civilización europea. Porque es patente el carácter revulsivo de la vigorosa crítica que Joyce y Valle hicieron de sus respectivos países y de la vigencia de su empeño, como se pudo percibir bien a las claras en las representaciones de Luces de Bohemia a las que yo pude asistir del año 1971 y en los años inmediatamente siguientes, y en la conmemoración del llamado Bloomsday, el día de Bloom,
en el centenario del escritor celebrado en Dublín en 1982. Esto ha tenido su continuidad, como todos ustedes saben. Todos los años, los devotos joyceanos, vestidos de época, recorren el mismo itinerario de Bloom y de Dédalus: la Torre Martello, el Puente O'Connell, el Pub Davy Barnes, la Biblioteca Nacional de Irlanda, el Cementerio de Glasnevin, la Plaza de Sandymount, la playa de Sandymount o la farmacia victoriana Sweeney. En Madrid se ha hecho lo mismo con la ruta, y lo van a hacer hoy por la tarde también, con la ruta de la Bohemia vallinclaniana, y yo he participado en ello algún año de la mano de mi buen amigo y dramaturgo Ignacio Amestoy. El llamado Bloomsday es el 16 de junio de 1904, fecha elegida por el escritor para desarrollar las aventuras bohemias de su personaje, lo que oculta un mensaje autobiográfico y también un chiste verbal, algo muy joyceano y muy vallinclaniano. Es ciertamente Bloomsday el día de Bloom, el día de Leopold Bloom, pero también, si traducimos ese apellido por el nombre común, es el día del florecimiento, que es el significado de Bloom, porque en tal fecha Joyce conoció a su gran pasión amorosa, Nora Barnacle. También Valle eligió una jornada en la que, como reza la acotación de la escena 10ª, el perfume primaveral de las lilas embalsama la humedad de la noche. Es decir, también es una jornada primaveral, como junio de 1904, Bloomsday. Un año indeterminado en el caso de Valle-Inclán, que bien puede ser 1923, pues Max Estrella propone como candidato firme al sillón académico de Galdós, que había muerto en 1920, al sargento Vasallo, que se hizo famoso por aquel entonces con el relato de su cautiverio entre los rifeños tras el desastre de Anual. Bueno, aquí hay, por supuesto, una puya contra la Real Academia Española, que no aceptó a Valle-Inclán e incluso que no premió Tirano Banderas, en fin, por razones que no es del caso comentar aquí. Y entonces aquí lo que introduce Valle, esto es de la segunda versión de Luces de Bohemia, porque la primera es del año 20, la de Libros del 24, y estos hechos que estoy mencionando son del año 23, que efectivamente se habló en Madrid con carácter de sátira de que para sustituir a Galdós en la Academia, el que tenía más posibilidades de entrar era un brutal sargento de las tropas españolas en Marruecos, que había publicado un relato de la batalla de Anual, que era el famoso sargento Vasallo. O sea, que no iba a sustituir a Galdós ningún escritor de importancia, sino, en fin, este personaje. Unas 18 horas comprende la narración de Joyce, desde las primeras de la mañana hasta la madrugada siguiente, y poco más de 24 la acción vallinclanesca. Ambos escritores se ciñen, pues, rigurosamente a la unidad de tiempo de la tragedia clásica por razones de virtualidad estética. En una carta de 1924, Valle-Inclán demuestra una perfecta racionalización de esa que sería la característica temporal más notable de todas sus obras, tanto narrativas como dramáticas, a partir de 1916, lo que él llamaba la angostura del tiempo. Recuerda nuestro autor allí que Cara de Plata comienza con el alba y acaba a medianoche. Y añade, ahora, en algo que estoy escribiendo, se trataba de Tirano Banderas, esta idea de llenar el tiempo como llenaba el Greco el espacio totalmente, y menciona el entierro del conde de Orgaz, me preocupa. Joyce, por su parte, había declarado frecuentemente que si podía llegar al fondo de Dublín, podía llegar al fondo de todas las ciudades del mundo, porque lo universal está contenido en lo particular, y su afirmación se puede trasladar fácilmente del espacio al tiempo
como vio con perspicacia Jorge Luis Borges en el soneto de Elogio de la sombra que le dedicó a Joyce, que se titula así, James Joyce. Y en ese soneto leemos: en un día del hombre están los días del tiempo, entre el alba y la noche está la historia universal. Es decir, que la angostura del tiempo tiene un poder de reflejar la totalidad de la existencia humana. Y esto es válido para Luces de Bohemia y para casi todo Valle posterior a 1916, y esa angostura del tiempo, ese respeto a la unidad temporal, es solidario de las epifanías sobre la que estos dos escritores hermanos hicieron descansar el fundamento de su estética. Semejante disposición tiene además inmediatas resonancias clásicas, aristotélicas, como también la teoría valleinclaniana que antes comentábamos de la posición elevada desde la que se verá el mundo si se adopta la posición de un escritor demiurgo, una posición generadora de aquella impasibilidad que es otro de los postulados compartidos por don Ramón y por Joyce. Pero en este orden de cosas, y voy terminando, hay mucho más. Joyce, en diferentes cartas, aconseja a su tía dublinesa, Josephine, que antes cité, que si quiere leer el Ulises, le dice, más vale que te compres o saques de una biblioteca una traducción en prosa de la Odisea de Homero. Pues su novela es la recreación puntual, detalle tras detalle, de la estructura, las peripecias, los personajes y los motivos de la antigua epopeya. El propio Joyce elaboró un esquema de todas esas correspondencias que envió por carta en el año 1920 a su amigo italiano Carlo Linati. Bajo este registro, cada capítulo de Ulises remite a uno de los 18 episodios principales de la Odisea, y sus 3 secciones equivalen a la Telemaquia, la Oliseida propiamente dicha, y los Nostos o el retorno del poema homérico. Stephen, como Telémaco, va en pos de su padre adoptivo, que es Leopold Bloom, el Ulises homérico, que a su vez regresa a su Ítaca particular del número 7 de la calle Eccles Street, para encontrarse con su Penélope, que es ni más ni menos que la hija de un mayor del ejército británico y una judía andaluza. De igual modo, el aprovechado Buck Mulligan será una especie de Antínoo. El anciano y sentencioso director del colegio, Mr. Deasy, será Néstor, cuyo palacio fue el primer punto de descanso para Telémaco en su viaje de Ítaca hacia Pilos cuando buscaba a su padre. Y el episodio del entierro, un trasunto minucioso de Nequia, la visita de Ulises al mundo inferior, relatada en el libro 11 de la Odisea. El difunto Patrick Dignan ha fallecido en circunstancias muy parecidas al Elpenor homérico. Los 2 ríos y los 2 canales de Dublín corresponderían a los 4 ríos del Hades, al igual que el amable Cunningham a Sísifo, el conductor del viejo landó del cortejo a Orión, el padre Kofi a Cerbero y el celador John O'Connell al propio Hades homérico. La redacción del periódico que Leopold visita es ruidosa como la isla donde habita el dios Eolo, tan mudable como el redactor jefe se muestra en sus relaciones con Bloom. Es cierto que Valle Inclán, como también Joyce, parodia en el deambular bohemio y nocturno de Max Estrella y del latino de Hispalis la visita de Dante y Virgilio a los infiernos, pero ese correlato no es incompatible con el homérico, que está muy claro, aunque no alcance los extremos del detallismo joyceano. Max es un Ulises degradado que abandona su Ítaca y su Penélope para realizar un arduo periplo del que regresará derrotado y muerto, pero poseedor como Odiseo de una experiencia y madurez magníficas que en su caso son de índole estética, aunque arraigadas en la trágica realidad de su patria España. Es la teoría del esperpento,
formulada en la escena 12ª, la misma de la muerte del protagonista. Hay una entrevista de Valle que incluye una frase fundamental para comprender el sentido de esa degradación o vulgarización literaria del siglo XX. Dice: la vida, sus hechos, sus tristezas, sus amores, es siempre la misma fatalmente. Lo que cambia son los personajes, los protagonistas de esa vida. Hoy, antes, el destino cargaba sobre los hombros altivez y dolor de Edipo o de Medea. Hoy ese destino es el mismo, la misma su fatalidad, la misma su grandeza, el mismo su dolor, pero los hombros que lo sostienen han cambiado. Las acciones, las inquietudes, las coronas son las de ayer y las de siempre. Los hombros son distintos, minúsculos, para sostener ese gran peso. De ahí nace el contraste, la desproporción, lo ridículo. El dolor de Don Friolera es el mismo que el de Otelo y, sin embargo, no tiene su grandeza. La ceguera es bella y noble en Homero, pero en Luces de Bohemia esa misma ceguera, la de Max, es triste y lamentable porque se trata de un poeta bohemio, de Máximo Estrella. Esa era también la idea de Joyce, que en una carta escrita en italiano confesaba en el año 20 que con Ulises decía: la mia intenzione è di rendere il mito sub specie temporis nostri, es decir, volver el mito bajo la especie de nuestro tiempo. Pero no otra cosa es el esperpento, tal y como Valle lo explica por la boca de Max en la famosa escena 12ª de Luces de Bohemia, cuando se dice: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Del callejón famoso del Gato, donde había una ferretería que tenía fuera como reclamo para el público unos espejos cóncavos y convexos, y la gente se paraba para ver su imagen reflejada y, en fin, por supuesto, tergiversada por el efecto óptico. Añade Max Estrella: las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas, pero la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejos cóncavos las normas clásicas. He aquí implícita la estética también del escritor irlandés, porque yo me pregunto qué otra cosa hace Joyce en el Ulises que llevar a pasear a los héroes clásicos, como Valle proponía, por una rúa donde, al igual que en el madrileño Callejón del Gato, ese establecimiento comercial ofrecía como reclamo los espejos cóncavos y convexos, deformadores hasta la ridiculez de las imágenes de los que por allí pasaban. Luces de Bohemia posee también, como Ulises, una estructura episódica, es decir, épica, extraña pues a la especificidad del género teatral, que es por fuerza más estático y mostrativo. Esa es una de las razones, junto a otras derivadas de su cáustico tema, por las que la pieza no fue considerada representable en su momento. Tal estructura ratifica, sin embargo, la identidad entre novela y teatro que Valle postulaba. Según hemos mencionado ya, Joyce realiza por su parte la misma operación en un sentido contrario, es decir, que Valle parte del teatro y se acerca a la novela, y Joyce en el Ulises parte de la novela y se acerca al teatro. El episodio 15, que corresponde al episodio homérico de Circe y que fue bautizado con un nombre tomado de Goethe, la Walpurgisnacht, la noche de Walpurgis, la noche de magia negra y de aquelarre en la que Fausto se da cuenta del profundo abismo en el que ha incurrido. Está escrito ese episodio del Ulises, todo él en forma dramática, en forma dialogada, y acaso por ello sea el episodio más esperpéntico y más valleinclaniano de todo el Ulises. Leopold Bloom y Stephen Dedalus entran en el burdel de Bella Cohen, que es una Circe dublinesa, y traban relación con 3 prostitutas.
De igual modo que Max Estrella y Latino comercian contra las rejas del Botánico con la Lunares y la Vieja Pintada, dos prostitutas madrileñas. Todo este sector nocturno y tabernario de Ulises es obviamente el que apunta mayores y más intensas relaciones con Luces de Bohemia, hasta el extremo de que parece imposible la inexistencia de comunicación entre ambos autores, que sin embargo es la verdad. Véase si no la pelea con que concluye la Walpurgisnacht de Joyce con la llegada de la policía y confróntese con la agarrada de Max y los guardias del capitán Pitito que da con los huesos del poeta ciego en un calabozo. Pero la explicación de estas coincidencias está en el argumento homérico que actúa como patrón común para la novela de Joyce y para el Esperpento de Valle. Como prueba adicional me voy a limitar, terminando ya, a 3 episodios más, 2 de ellos ya mencionados a propósito de Ulises, con su correspondiente referencia a la Odisea. Se trata del el sexto, el séptimo y el octavo de la obra de Joyce, tras los cuales se vislumbra el sustrato homérico de Nequilla, que es el canto 11º que relata la visita de Odiseo al mundo inferior. Es también el episodio de Olo y los Lestrigones, respectivamente. El entierro de Patrick Dignan, que reúne en el cementerio de Glasnevin a varios amigos suyos, entre ellos Leopold Bloom, nos remite a la escena 14ª de Luces de Bohemia, cuando Max Estrella recibe sepultura en el madrileño Cementerio del Este, con la asistencia en el cortejo de 2 personajes de excepción, que son Rubén Darío y el Marqués de Bradomín. Luego, en Ulises, Bloom llega a la redacción del periódico Freeman's Journal, donde desea publicar un anuncio comercial, de lo que trata con el displicente redactor jefe Miles Crawford, de igual modo que en la escena 7ª de Valle, los amigos de Max acuden a la redacción de El Popular, un periódico, para que el único periodista presente, don Filiberto, interceda por el poeta ciego ante el ministro de Gobernación. Y finalmente, el protagonista joyceano recala en el pub de Davy Barnes para reponer fuerzas, y la función de este enclave de su recorrido es punto por punto equiparable a la taberna de Picalagartos en la escena 3ª de Luces de Bohemia. Siguiendo adelante en el texto de Ulises, alcanzamos, después del capítulo de los Lestrigones, el correspondiente en la Odisea a Escila y Caribdis. Se trata del episodio más sutil y más difícil de toda la obra, pues contiene una alambicada discusión sobre Shakespeare y su Hamlet en la Biblioteca Nacional de Dublín, en la que intervienen el bibliotecario y Stephen Dedalus junto a otros interlocutores, mientras que Bloom es tan solo un ocasional y mudo testigo, pues está allí solo para consultar una revista. No es esta la única presencia de la tragedia del rey de Dinamarca a lo largo de Ulises. Hamlet actúa en la novela como un punto de referencia para el desarrollo del núcleo más importante de su complejo temático, pues sirve a varios motivos como los de paternidad, exilio, aislamiento, adulterio, muerte, divinidad y creatividad. En Luces de Bohemia, Rubén Darío exclama: todos tenemos algo de Hamletos. Pues este personaje y la Ofelia, de lo que en Luces de Bohemia se menciona como el divino William, centra su conversación con Bradomín, mientras Max Estrella es devuelto a la tierra en esa escena 14ª. Es decir, el Hamlet también está presente en las 2 obras, igual que están ambas escenas de cementerio, en una y en otra. Joyce se recrea en su magna obra en todo tipo de juegos paródicos con la literatura. En el capítulo del periódico, al que acabo de aludir, se encadena en párrafos breves, cada uno de ellos encabezado por un titular de prensa, toda clase de figuras retóricas, y en la tertulia de la Biblioteca Nacional, aparte de que los personajes discutan sobre literatura, modula el discurso en diferentes registros de estilo, pero donde esta prestidigitación literaria alcanza su clímax es en el episodio de la maternidad, a donde Bloom acude
para interesarse por su amiga parturienta Mina Purefoy. Allí los estudiantes de medicina y con ellos Dédalus organizan una escandalosa juerga desarrollada paródicamente en clave de los distintos estilos prosísticos ingleses, desde el primitivo anglosajón hasta Dickens, Ruskin y Carlyle, pasando, entre otros, por Mandeville, por Bunyan, por Swift, Addison, Sterne, etc. En Luces de Bohemia se da una sostenida parodia del lenguaje poético exquisito de los modernistas hispanoamericanos, junto a la estilizada presencia con ribetes saineteros de la lengua del arroyo, y esa literaturización burlesca se extiende a otros autores como Calderón, Espronceda, Torcuato Tasso, etc. Cuando Max y Don Latino llegan a dejan la taberna de Pica Lagartos sin destino fijo, el poeta pregunta con la afección propia de sus colegas de escuela: ¿qué rumbo consagramos? En vez de decir ¿a dónde vamos? ¿Qué rumbo consagramos? Y más adelante Dorio de Gadex lo recibe con un verso de Rubén: Padre y maestro mágico, salud. Antes, a la entrada de la cueva de Zaratrusta, Max había saludado con una cita de La vida es sueño. Mal Polonia recibe a un extranjero, para responder al propio Dorio, que le pregunta por su acceso a la academia con una nueva referencia calderoniana: para medrar hay que ser agradador de todos los segismundos. El artificio paródico es consustancial a la definición esperpéntica y al tratamiento del mito por parte de Joyce, cuya irreverencia no se detiene ni siquiera ante la religión. En Ulises, el comienzo incluye un canto burlesco del introito de la misa por parte de Buck Mulligan, y este registro blasfematorio reaparece en el episodio del prostíbulo, en la noche de Walpurgis, que ha sido comparado a una misa negra. Max Estrella, por su parte, hace de su compañero de celda, un obrero anarquista, el Saulo de una nueva religión revolucionaria. Tampoco falta en Joyce y en Valle una pareja inclinación hacia la pintura y el exoterismo. Si el Ulises dedica cada uno de sus capítulos a un arte o disciplina diferente, el de Nausicaa es exclusivamente pictórico, mientras que en la definición del esperpento de Luces de Bohemia destaca la presencia de Goya y de su estilo. En los capítulos 3 y 4 de Joyce se plantea y discute el tema de la metempsicosis, la reencarnación y la transmigración de las almas que tanto obsesionaba a Leopold Bloom. Mucho se ha escrito sobre el interés de Valle Inclán por el ocultismo y la magia, interés que comparte con Joyce y con otro de los grandes escritores modernistas, el portugués Fernando Pessoa. La metempsicosis está presente en varias de sus obras, como Tirano Banderas, Voces de Gesta o La lámpara maravillosa, y en Luces de Bohemia, Max, Don Latino y Rubén Darío mantienen en la escena novena una difusa conversación teosófica y espiritista, y el velorio del poeta ve incrementado su hálito esperpéntico con la llegada del extravagante Basilio Sulinaque, empeñado en que Max Estrella no está muerto, sino que presenta todos los caracteres de un interesante caso de catalepsia. Con todo, si tuviésemos que concretar en un solo punto la coincidencia sustancial de las respectivas artes de estos dos escritores, la elección para mí no ofrecería lugar a dudas. Joyce y Valle Inclán fueron principalmente dos grandes filólogos, dos genios en el dominio del lenguaje, de donde extrajeron todo lo necesario para su recreación estética de un mundo complejo y nuevo. Más aún, ambos se identifican, en mi opinión, en lo siguiente: si cada idioma representa una manera de afrontar la inteligencia del mundo y proporciona un punto de vista sobre la realidad, no es extraño que en aquella era, que sigue siendo la nuestra, de la relatividad y del pluralismo, algunos escritores ansiosos de totalidad, pero fieles también a las nuevas actitudes favorables a un conocimiento antidogmático de lo que rodea al ser humano, se hayan sentido maniatados por el uso exclusivo de una sola lengua. La única forma de superar esa limitación sería, pues, una especie de furor verbal que, si se acepta la expresión, puede servir como marco de referencia común para Joyce y para Valle Inclán. Mas, siendo uno el impulso que mueve a los dos escritores,
los resultados de ese furor verbal, de ese plurilingüismo, son muy distintos en el caso del gallego y del irlandés. Joyce, después del Ulises, se entrega durante 16 años a su obsesiva obra en marcha, su work in progress, que aparecerá, mejor dicho, en el año 39 con el título de Finnegan's Wake. Esa ambiciosa novela, sobre una base del inglés, crea un críptico idioma al que contribuyen 17 lenguas más, desde el hebreo, el árabe, el griego y el latín, al francés, el inglés o al alemán, pasando por el gaélico. Finnegan's Wake resulta así metáfora novelística de la Torre de Babel, un texto que no puede leerse, solo estudiarse, y de él se deduce un último mensaje de solipsismo e incomunicabilidad. Valle Inclán, por su parte, no escribe en 1926 Tirano Banderas en castellano ni en español, sino en una koiné hispánica de inabarcables fronteras que incluye en un mismo párrafo modismos americanos de todos los países, desde el modo lépero al modo gaucho, según reza una carta que Valle mandó al escritor mexicano Alfonso Reyes en el año 23. Pero hay asimismo numerosos galicismos léxicos y sintácticos. Hay voces arcaicas, es decir, un furor verbal no solo proyectado en el espacio geográficamente, sino también en el tiempo, el pasado de lo anacrónico. Pero también hay hablas jergales, como también en Luces de Bohemia. Y por qué no mencionar aquí el empleo intenso del caló, la lengua de los gitanos, en Viva mi dueño. Es decir, una lengua de todos que, a diferencia de la eutrapelia joyceana, esa especie de crucigrama culto de Finnegan's Wake, proclama el ideal de una comunicación democrática y universal acorde con la ideología de solidaridad que Valle Inclán, tras los aldabonazos que para su conciencia significaron la guerra mundial que él vivió en el frente de Verdún, la Revolución Mexicana a la que asistió como invitado de Obregón, y luego la Revolución Soviética con la que se identificó muy profundamente. Bueno, el perfil político de Valle es muy complejo, ¿no? Efectivamente fue un carlista muy convencido durante una época y luego estuvo muy próximo al movimiento de la Revolución Soviética, no digamos la mexicana, y sin embargo, en la última etapa de su vida, cuando es director de la Academia de España en Roma, vuelve y hace algunas declaraciones muy seducido por el fenómeno del fascismo mussoliniano, ¿no? No era realmente un ideólogo políticamente riguroso, se guiaba mucho por impulsos de tipo estético, su carlismo tenía mucho de estético, y yo creo que también la influencia de Mussolini fue sobre todo por, en fin, aquella parafernalia, aquella coreografía, aquel histrionismo que las manifestaciones del fascismo de los años 30 en Italia le aportó. También, por supuesto, en su cambio de mentalidad influyó mucho la dictadura de Primo de Rivera, con la que se enfrentó y que, en fin, le causó algún que otro problema. En todo caso, estoy hablando de que en Valle, a diferencia de Joyce, ese furor verbal desemboca en una lengua que, a la vez y en asombroso sincretismo, proporciona una interpretación estética y filosófica de la realidad como ocurre en el que es acaso su esperpento más trascendente, Luces de Bohemia. Gracias. Muchas gracias, querido profesor Darío Villanueva, que ha cometido un reto, en primer lugar, comparar, ¿no?, una novela o un novelón con esa Luces de Bohemia, pues pone de manifiesto que él es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. De ahí que trabajos de este calibre, hechos con esta rigurosidad
y ¿verdad?, con esta atención a la comparación de estos dos elementos tan importantes dentro de lo que es la literatura y el teatro español actual, que ponen de manifiesto esa bellísima manifestación, el polen de ideas, cuyo el profesor de Villanueva tituló uno de sus libros El polen de ideas. Y es verdad, porque en estos años están las ideas ahí, sí. Y hay una, ¿verdad?, todos estamos viviendo unas ideas, sea de cual sea la ideología, sea cual sea, con lo cual está puesto de manifiesto. Yo no sé si tenemos tiempo para ver dónde está nuestra querida